Fanfic. Dragon Ball por Elfenlied capítulo 14. Empieza la lucha por las esferas del dragón. En una extensa pradera del planeta Namekusei, Kaede en compañía de Krilin, se encontraban corriendo a una moderada velocidad procurando mantener su ki bajo, evitando ser detectados por aquellos sujetos que estaban reuniendo las esferas del dragón. Ya casi llegamos. Rayos, este ki es realmente extraordinario, pero me sorprende más saber que Goku, Gohan y tú pelearon contra alguien con un poder igual al de ese sujeto, dijo Krilin algo sorprendido. Sí, ese día fue una completa carnicería, pero gracias a Goku conseguimos ganar y salir con vida. Como desearía que él estuviera aquí, espero que Bulma pueda contactar con la Tierra, y que Goku ya se haya recuperado. En este tipo de situaciones, la presencia de Goku siempre me tranquiliza, dijo Kaede algo preocupada. Pero mientras ellos se dirigían al lugar donde se encontraban esos tipos. En la cueva donde Bulma y los demás habían instalado una casa, Gohan se encontraba junto a Mariko, Nana y Kenji sentados en la sala, estos últimos ya estaban un poco más tranquilos luego de sentir aquel inmenso ki. La compañía de Gohan los ayudó a calmarse, pero ahora estaban muy preocupados de lo que podría pasarle a Kaede por haber ido al sitio donde estaba aquel sujeto. Esto no me gusta nada, ¿qué tal si ese sujeto descubre a mi hermana? Decía Kenji con mucha angustia. No lo hará, mi mamá es muy buena para ocultar por completo su ki, y Krilin también, estoy seguro que esos tipos no podrán detectarlos, respondió Gohan con mucha seguridad. Espero que así sea. Vaya, esto es tan frustrante. Nosotros solo estamos aquí sin hacer nada, mientras que la señorita Kaede, e incluso Krilin fueron a por esos tipos sin dudarlo. Sé que no podemos ayudarlos en una pelea, pero al menos desearía saber qué está pasando en el lugar al que fueron, dijo Nana muy desanimada. A Kenji, Mariko y Gohan también los estaba carcomiendo la incertidumbre de no saber lo que estaba pasando en aquel lugar. Y justo en ese momento, Bulma salió de un cuarto para darles a todos una buena noticia. Chicos, escuchen, acabo de hablar con mi padre y me ha dado una excelente noticia. Me dijo que Goku viene en camino a este planeta, y que llegará en 6 días. Todos voltearon a ver a Bulma muy sorprendidos por esa noticia. ¿Lo dices en serio, Bulma? ¿Realmente mi papá viene en camino? Preguntó Gohan muy emocionado. Por supuesto que sí, y no solo eso, mi papá modificó por completo la nave de Goku para que pueda entrenar en ella con un muy avanzado sistema de gravedad. Así que mientras viaja, Goku está realizando un arduo entrenamiento con el que se volverá más fuerte, mencionó Bulma muy emocionada. Todos se emocionaron al saber esa noticia, recuperando sus ánimos y sus esperanzas al saber que Goku se estaba volviendo más fuerte, y que pronto llegaría a ese planeta para ayudarlos. Eso es fantástico. El señor Goku podrá derrotar a todos esos tipos sin ningún problema, dijo Nana muy emocionada. Es cierto, si se vuelve más fuerte que cuando peleó contra Neo, entonces ni siquiera aquel sujeto que vimos podrá vencerlo, mencionó Kenji con mucha confianza. ¡Qué alivio! Con el papá de Gohan aquí, ya no habrá de qué preocuparnos, dijo Mariko muy aliviada. Y en eso Bulma mencionó. Así es, con Goku en camino, ahora sí veo un rayo de esperanza. Por cierto, me pareció oírlos decir que les gustaría saber lo que está pasando en el lugar donde fueron Krilin y Kaede. Creo que puedo encargarme de eso con esto. En eso, Bulma les mostró a todos aquel rastreador que había recogido del suelo, mientras usaba algunas herramientas para configurarlo, extrañando un poco a Gohan y a los demás. ¿Eh? ¿Ese aparato no era el que llevaba en la cara uno de esos sujetos que le disparó a la nave? Preguntó Nana algo intrigada. Así es, hasta donde tengo entendido, esos sujetos no pueden sentir el ki de otros como lo hacen Goku o ustedes, por eso utilizan estos artefactos con los que pueden detectar la presencia de otras personas y saber su ubicación, pero no solo eso, estos aparatos también sirven como transmisores de 2 vías. Eso quiere decir que si esos tipos ahora mismo están usando estos dispositivos, con el que tengo aquí podremos escuchar cualquier conversación que tengan, les había explicado Bulma mientras seguía configurando ese rastreador. Gohan y los demás se sorprendieron por esa explicación, los jóvenes no dejaban de impresionarse por el gran ingenio e intelecto de Bulma. ¡Wow! Usted es increíble, señorita Bulma, eso significa que ahora podemos escuchar cualquier cosa que digan esos tipos sin necesidad de acercarnos a ellos, exclamó Kenji muy impresionado. Vaya, eso sin duda nos será muy útil, pero... ¿sabe cómo funciona ese aparato? Preguntó Nana.
Por supuesto que sí, no hay tecnología que yo no pueda manejar, además, ya había revisado el funcionamiento de uno de estos aparatos, fue el que le quité al hermano de Goku luego de que Piccolo lo mató, aunque durante la batalla contra Vegeta, ese estalló repentinamente por haber detectado un ki muy poderoso. Bien, ya está, ahora podemos escuchar cualquier cosa que digan esos tipos, no se preocupen, lo modifiqué para que no pueda transmitir ningún tipo de señal, así que podremos escuchar todo lo que digan esos tipos, pero ellos no podrán escucharnos a nosotros. Dijo Bulma campantemente para luego dejar ese rastreador encima de la mesa enfrente de ella, y guardar silencio para escuchar con claridad cualquier conversación, al igual que Gohan y los demás también hicieron lo mismo. Y en ese momento, todos lograron escuchar una voz de tono elegante, pero que a la vez provocaba escalofrío por escucharla. Unos momentos antes, Krillin y Kaede habían llegado a un acantilado, al cual de forma muy sigilosa se acercaron hasta asomarse por encima de este, logrando ver un conjunto de casas que se encontraban al pie de ese acantilado, las cuales tenían una forma muy parecida a la de la nave de Kamisama. Y en ese mismo lugar, también se encontraban todos esos tipos que habían visto antes. Me pregunto qué estarán haciendo esos sujetos, sinceramente, de todos ellos los únicos que me preocupan son esos tres de ahí, especialmente el que está sentado en ese extraño aparato, su ki es monstruoso, murmuró Krillin muy nervioso. Tienes razón. ¿Eh? Espera, Krillin, ¿esos objetos que esos tipos llevan en sus brazos, son esferas del dragón? Preguntó Kaede algo dudosa. Ah. Sí, sí lo son. Vaya, con que esas son las esferas del dragón de este planeta, son más grandes que las de la Tierra, respondió Krillin muy sorprendido. Pero en ese momento, de una de esas casas los soldados de Freezer sacaron a 5 personas, eran 3 ancianos y 2 niños Namekuseins. Wow, esas personas se parecen mucho a Picoro y a Kamisama, no cabe duda que son Namekuseins, exclamó Krillin muy asombrado. Es cierto, pero ¿qué será lo que quieren hacerle a los Namekuseins? Krillin, guardemos silencio, quiero escuchar lo que dirán esos tipos, murmuró Kaede para luego quedarse callada, y Krillin también hizo lo mismo. Mientras que con los Namekuseins, los más ancianos estaban muy preocupados al ver que esos tipos cargaban 4 esferas del dragón, temiendo que lo peor estaba por ocurrirle a ellos y a los niños. Y con tono tranquilo y elegante, el líder de todos esos tipos les dijo: Hola, mi nombre es Freezer, y como se darán cuenta estoy reuniendo las esferas del dragón. Mientras que con Gohan y los demás. ¿Qué? ¿Dijo que se llamaba Freezer? Exclamó Gohan algo sorprendido. ¿Freezer? ¿Eh? Esperen, ¿qué acaso ese no fue el nombre que había mencionado el señor Goku cuando nos habló de sus padres? Comentó Nana muy intrigada. Sí, él habló de que fue por causa de un tal Freezer que sus padres lo enviaron a la Tierra, dijo Mariko también con mucha intriga. Pero, ¿será acaso que se trate del mismo sujeto? Exclamó Kenji algo dudoso. Mientras que con Kaede y Krillin. ¿Freezer? ¿Cómo? ¿Acaso ese sujeto? ¿Será el mismo del que Goku nos habló? Se preguntaba Kaede en su mente muy interesada. De ahí en adelante, Kaede, Gohan y todos los demás escucharon atentamente como Freezer le relataba a esos Namekuseins cómo se había apoderado de las otras esferas del dragón, diciéndoles que si ellos eran amables y honestos como habían sido los otros Namekianos, y le entregaban la esfera que ellos tenían, entonces no habría necesidad de matarlos. Pero los ancianos muy indignados y molestos dijeron, ¿que ellos fueron amables y honestos contigo? Eso es una mentira, me niego a creer que los otros ancianos te hayan entregado las esferas. A lo que Freezer respondió, no, verán, luego de hacer esto, ellos fueron más amables conmigo. Soldado Zarbón, muéstrales nuestro método, ordenó Freezer. Zarbón entonces dio un salto, posicionándose en solo un instante detrás de uno de esos ancianos para conectarle una patada que le rompió por completo el cuello, cayendo este al suelo ya sin vida. ¡Maldito asesino!, gritó otro de esos ancianos muy furioso, arremetiendo contra Zarbón con una ráfaga de ki. Pero sin ningún esfuerzo, Zarbón lanzó hacia arriba una de las esferas que sostenía, para luego esquivar ese ataque con un salto, y desde arriba lanzarle una ráfaga de ki a ese anciano, dándole de lleno y dejándolo en estado crítico. Zarbón entonces descendió al suelo atrapando sin problemas la esfera que había lanzado con anterioridad, y observar cómo ese anciano se desplomaba muerto en el piso. Miserables, ¿cómo se atreven a hacer eso?, exclamó Kaede, la cual con mucho esfuerzo estaba conteniendo su enojo hacia esos tipos.
Kaede, tranquilízate, si elevas tu ki esos sujetos nos encontrarán, le dijo Krilin muy nervioso. Mientras que con Gohan y los demás. Pero qué crueldad, esos sujetos son terribles, exclamó Bulma muy temerosa por lo que estaba escuchando en el rastreador. Son unos malditos, no les importa matar a todos los Namekuseins con tal de obtener las esferas del dragón, dijo Gohan muy enojado. Espero que mi hermana y Krilin estén bien, ellos están muy cerca de esos tipos, mencionó Kenji muy angustiado. ¿Cómo pueden existir personas tan malvadas y crueles? Comentó Nana muy temerosa. Esos sujetos solo quieren obtener las esferas, una vez que las tengan, no me cabe duda que los matarán a todos, dijo Mariko muy seria. Y volviendo con Freezer. ¿Ya entendieron? Supongo que con esta pequeña demostración ya querrán cooperar, ¿verdad? Dijo Freezer con una sonrisa siniestra, mientras los dos niños Namekusein muy asustados, solo se aferraban al último de los ancianos, el cual muy nervioso preguntó, quiero que me digas algo. ¿Para qué estás reuniendo las esferas del dragón? Y Freezer contestó, no es nada especial, solo quiero la vida y juventud eterna. Y desde la distancia, Kaede comentó, ¿con qué es eso? Ese sujeto quiere lo mismo que Vegeta. Y el anciano con mucha firmeza dijo, jamás le entregaría la esfera del dragón a alguien tan perverso como tú, aunque eso signifique perder la vida. A lo que Freezer le dijo, jojojo, ¿con qué prefieres morir antes que entregarme la esfera del dragón? Así que no tienen remedio, los habitantes de este planeta son muy obstinados. Aunque me pregunto si seguirá pensando lo mismo una vez que haya matado a esos niños. El anciano se alteró mucho al oír eso, mientras que los niños solo se asustaban cada vez más por lo que esos sujetos fueran a hacerles. En cuanto a Kaede, esta cada vez más se le hacía más difícil contener su enojo, estando a punto de lanzarse contra esos sujetos para tratar de ayudar a esos Namekuseins. Hasta que de repente, los rastreadores de los soldados detectaron algunas presencias acercándose, de la misma forma que Krilin y Kaede también sintieron unos ki aproximarse, sorprendiéndose al ver a la distancia a 3 Namekuseins que llegaron volando hasta aterrizar en esa aldea. Estos estaban furiosos al ver que esos tipos habían matado a muchos de los suyos, por lo que de inmediato se prepararon para arremeter contra ellos. ¿Con qué pretenden pelear, soldado Dodoria? ¿Cuál es el poder de pelea de esos jóvenes? Preguntó Freezer muy tranquilo. Jejeje, sus niveles son solo de 1000, con esa cifra tan insignificante ni siquiera será necesario que nosotros peleemos, respondió Dodoria muy confiado mientras veía su rastreador. Pero en eso, el último de los ancianos logró darse cuenta de la función de ese aparato que esos tipos tenían, llegando a la conclusión de que con ese artefacto, era como ellos habían logrado encontrar las demás aldeas. Por lo que este decidió esperar un momento oportuno para destruir todos esos dispositivos. Y entonces, los soldados más débiles de Freezer se lanzaron a atacar a esos 3 Namekianos, creyendo que no les sería nada difícil vencerlos. Pero en solo un instante, esos Namekuseins elevaron sus poderes, arremetiendo ferozmente contra todos los soldados con puñetazos, patadas y ráfagas de ki, empezando a barrer el piso con ellos. Ninguno de esos soldados era capaz de defenderse o responder a todos esos ataques, por lo que uno por uno fueron cayendo muertos al suelo como meras moscas. Desde la distancia Kaede y Krilin veían muy contentos como los Namekuseins acababan con todos esos sujetos, mientras que Gohan y todos los que estaban con él en aquella cueva, solo podían escuchar el sonido de los golpes y las explosiones de esa pelea, pero siendo capaces de saber que eran los soldados de Freezer los que estaban siendo derrotados, gracias a que podían sentir levemente aquellos ki a la distancia. Eso es. Acaben con todos esos hijos de puta. Gritaba Mariko como toda una fanática, ganándose las miradas nerviosas de Gohan y los demás, pero estos también animaban a los Namekianos para que acabaran con todos esos tipos. Y volviendo a esa aldea. Soldado Dodoria, ¿no habías dicho que el poder de pelea de esos jóvenes era solo de 1000? Preguntó Freezer muy serio. Así era, pero todos ellos elevaron sus poderes hasta 3000 en solo un instante, respondió Dodoria algo sorprendido. Dodoria entonces dejó las esferas que cargaba en el suelo, preparándose para intervenir en esa batalla, hasta que de pronto, un rayo láser impactó cerca de su cara, destruyendo el rastreador que tenía puesto. Todos vieron que el responsable había sido aquel anciano, el cual dio un salto para desde el aire disparar más rayos a los rastreadores que habían caído al suelo. Gohan y todos los que estaban con él se extrañaron porque el rastreador que tenían dejó de transmitir, escuchándose ahora pura estática.
Mientras que Krilin y Kaede quedaron muy confundidos por la acción de ese anciano, hasta que Kaede dedujo que no era que esos tipos supiesen la ubicación de las esferas del dragón, sino que usaban esos aparatos para encontrar las aldeas e invadirlas, y robar las esferas que hubieran en ellas. Dodoria se enfureció enormemente con ese anciano, lanzándose hacia él con la intención de matarlo, pero siendo detenido por Freezer, quien le ordenó que primero matara a esos 3 Namekuseins guerreros. Dodoria entonces detuvo su ataque, descendiendo al suelo para empezar a matar sin ningún esfuerzo a esos namekianos. Al primero le atravesó el pecho desde atrás con su brazo, matándolo al instante. Al segundo le disparó un rayo desde su boca, dándole de lleno y también matándolo. El tercero trató de esquivar sus ataques para tomar distancia y lanzarle una ráfaga de ki con todas sus fuerzas, pero ese ataque no le hizo ni un rasguño a Dodoria, quien respondió con una potente embestida con su cabeza, estrellándolo contra una enorme roca y destrozándole todos los huesos, matándolo en el acto. El anciano y los niños Namekuseins quedaron espantados al ver cómo habían matado a sus hermanos, al igual que Krilin y Kaede, quienes quedaron sorprendidos por el poder de ese sujeto. Freezer entonces le dijo al anciano que si no quería que los niños también compartieran ese destino, que mejor le entregara de inmediato la esfera del dragón que tenían. A lo que el anciano, sin ninguna otra alternativa, accedió a darles la esfera, pero con la condición de que no le hicieran nada a los niños. Freezer accedió mostrando una sonrisa amigable, a lo que el anciano se dirigió a una casa para luego salir con la esfera en sus manos y entregársela al único de los soldados débiles que había quedado. Ya tienen lo que querían, ahora váyanse, dijo el anciano con tono de derrota. Gracias por cooperar, pero antes de irnos, me gustaría saber dónde están las otras 2 esferas del dragón, dijo Freezer. Eso jamás lo diré. Nosotros los habitantes de Namekusei jamás traicionamos a nuestros camaradas ni aunque estemos muertos, dijo el anciano con mucha firmeza. Vaya vaya, pero qué tercos son los habitantes de este planeta, entonces compartirás el mismo destino que los niños, serán eliminados, dijo Freezer con una sonrisa malévola. ¿Qué? Eres un maldito, gritó el anciano muy alterado, cuando en eso Dodoria le dio un codazo en el rostro, mandándolo al suelo. Krilin y Kaede también se alteraron por ver eso, y Freezer decidió matar de una vez a ese anciano y a esos niños en vista de que no iba a obtener nada más de ellos. El anciano le dijo a los pequeños que escaparan, levantándose del suelo para tratar de detener a esos tipos, y darles el tiempo suficiente para que huyeran. Pero lamentablemente, con solo disparar un rayo de su dedo, Freezer le dio de lleno a uno de esos niños matándolo al instante. Krilin y Kaede se alteraron enormemente por lo que ese tipo había hecho, mientras que Dodoria aprovechó la conmoción de ese anciano para tomarlo del cuello y quebrárselo, dejándolo caer al suelo ya sin vida. A Kaede ya no le fue posible controlar su furia luego de haber visto semejante barbaridad, pese que Krilin estaba tratando de persuadirla para que no hiciera algo impulsivo, aunque el solo ver la mirada aterradora que ella tenía y la enorme sed de sangre que su ki comenzó a emitir, el pequeño hombrecito ya no estaba seguro si le tenía más miedo a esos sujetos o a la Diclonius enfurecida que estaba a su lado. Y justo cuando Dodoria estaba por matar al único niño Namekusei que había quedado, el cual no hacía más que llorar de desesperación al ver que estaba a punto de morir, una enfurecida Diclonius no iba a seguir soportando ver tal atrocidad. «Detente, maldito bastardo», gritó la Diclonius dominada por la ira, saliendo a toda velocidad para atacar a Dodoria. ¿Qué? ¿Quién dijo es? ¡Pum! Pero el alienígena rosado no logró ver a tiempo a su atacante, quien le dio una patada que se enterró en su cara, mandándolo a volar hasta estrellarse en un cerro donde quedó enterrado bajo muchos escombros. Freezer y Zarbon se sorprendieron por la aparición de esa mujer, sin saber de dónde había salido. La Diclonius entonces volteó a ver a Freezer y a Zarbon con una mirada asesina, la cual inmutó un poco a Zarbon, pero solo provocó extrañeza en el demonio del frío, para acto seguido lanzarles una esfera de energía, la cual explotó antes de llegar hacia ellos, provocando una enorme humareda que los privó de la visión por unos momentos. ¿Qué? ¿Pero quién rayos es esa mujer?, exclamó Freezer algo molesto, mientras que Zarbon usaba su capa para taparse y evitar respirar ese humo. Kaede entonces tomó a ese niño Namekusei en sus brazos, para acto seguido salir volando con él a toda velocidad lejos de ahí. ¿Qué esperas, Krilin? Larguémonos de aquí ahora, le gritó la Diclonius al pequeño hombrecito, el cual sin más alternativa voló a toda velocidad para alcanzarla y escapar de ese lugar.
En ese momento, Dodoria se levantó de los escombros que lo habían sepultado, limpiándose la sangre que salía de su nariz por la patada que recibió, logrando ver cómo aquella mujer que lo había atacado se escapaba junto a ese niño Namekusei y con una persona más. Deja de estar perdiendo el tiempo, soldado Dodoria. Ve por ellos inmediatamente. Le gritó Freezer desde la distancia, haciendo que Dodoria saliera disparado a toda velocidad para atrapar a esa mujer y a sus acompañantes, dando comienzo a una persecución por los cielos. Kaede y Krillin volaban a toda su velocidad para escapar de aquel sujeto, habiendo recorrido ya varios kilómetros, pero Dodoria seguía pisándoles los talones, y poco a poco los estaba alcanzando. Y justo cuando el obeso alienígena estaba por atraparlos, a Krillin se le ocurrió una idea, diciéndole a Kaede que cerrara sus ojos. Radiclonius entendió perfectamente el plan de Krillin, por lo que de inmediato cerró sus ojos, a la vez que le cubrió los suyos al niño Namekusei que cargaba. Taioken. Gritó Krillin produciendo un gran haz de luz que encegueció a Dodoria. Arruk. Maldición, mis ojos. Se quejaba Dodoria cubriendo sus ojos con sus manos por ese gran resplandor. Y aprovechando su desorientación, Kaede le lanzó un Masenko que explotó de lleno en él, mandándolo a que se hundiera en el mar. Es nuestra oportunidad. Vámonos. Gritó Radiclonius para seguidamente irse a toda velocidad de ese sitio junto con Krillin y aquel niño Namekusei. Una vez que ambos estuvieron completamente lejos del alcance de Dodoria, este salió disparado del mar muy enojado, tratando de localizar con la vista a esos individuos, pero sin su rastreador esa era una tarea inútil. Maldición. ¿A dónde se fueron esos malnacidos? Maldita sea Aara. Gritaba Dodoria dominado por la ira, empezando a lanzar rayos y ráfagas de ki de forma descontrolada por toda esa zona. Y a varios kilómetros de ese lugar, Kaede y Krillin consiguieron ver a la distancia todas las explosiones que aquel sujeto estaba provocando, sorprendiéndose por su gran poder destructivo. Rayos, sí que hicimos enfadar a ese sujeto, qué bueno que ellos no pueden sentir el ki de los demás, eso es una gran ventaja para nosotros, comentó Krillin muy aliviado. Sí, y ahora que sus rastreadores fueron destruidos, podremos volar libremente sin preocuparnos de que nos localicen. Si tuviera ambos cuernos hubiera podido decapitarlo con mis vectores, pero aún falta mucho para que mi cuerno vuelva a crecer, dijo Kaede mientras pasaba su mano por encima de la parte de su cabeza donde antes estaba su cuerno izquierdo. En eso, el dúo volteó a ver al pequeño Namekusei que Kaede aún estaba cargando en sus brazos, el cual los estaba viendo con mucha intriga. Oh. ¿Es verdad, te encuentras bien, pequeño? Preguntó Kaede con un tono y mirada muy apacibles, tranquilizando un poco a ese niño. Sí, estoy bien, gracias por haberme salvado, le respondió con mucha timidez. No fue nada, y no te preocupes, aunque nos veamos diferentes a ti, no somos malas personas. Si quieres puedes venir con nosotros a nuestro refugio, podemos mantenerte a salvo ahí. Por cierto, yo me llamo Kaede, y el que está conmigo es Krillin, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Dende, gracias de nuevo por haberme salvado, Kaede, y sí, me gustaría ir con ustedes. Muy bien, entonces volvamos con Bulma y los demás, diría Krillin, para que seguidamente todos emprendieran vuelo hacia ese refugio. Mientras que con Dodoria. El obeso alienígena seguía lanzando ráfagas de ki por doquier tratando de dar con los sujetos que lo habían atacado, hasta que finalmente se cansó de disparar, luego de haber arrasado con una enorme porción de terreno. Maldita sea, no tengo idea de quién rayos eran esos tipos, pero espero haberlos hecho pedazos con alguno de esos ataques. Lo mejor será que regrese con el gran Freezer y le diga que acabé con Ark. Pero Dodoria no terminó su oración, debido a que este recibió un potente golpe que lo hundió en el mar nuevamente. Dodoria entonces nadaría hasta salir del agua y trepar por la orilla de una isla, viendo muy sorprendido que enfrente de él, se encontraba Vegeta con los brazos cruzados y con una sonrisa confiada. Maldito Vegeta, ¿cómo te atreves a atacarme de esa forma? Dijo Dodoria muy consternado. Jaja, hace tiempo que no te veía, Dodoria, como tú y Zarbon siempre están al lado de Freezer, me pareció muy extraño encontrarte aquí solo mientras desperdiciabas tu energía a lo tonto. No tengo idea de qué estabas haciendo, pero ahora aprovecharé esta oportunidad para eliminarte, dijo Vegeta con mucha presunción. ¿Eliminarme? No seas ridículo, maldito Saiyajin, si no quieres que te mate, mejor entrégame el rastreador que tienes en este momento, exigió Dodoria muy enojado. Pero sin inmutarse para nada, Vegeta se quitó el rastreador para posteriormente hacerlo pedazos.
Dodoria se alteró mucho por eso, y Vegeta solo le dijo que ya no necesitaba un rastreador para detectar la presencia de los demás. Acto seguido el Saiyajin empezó a caminar hacia Dodoria, el cual muy irritado le lanzó una lluvia de ráfagas de energía. Pero en solo un instante, Vegeta esquivó esos ataques posicionándose detrás de Dodoria mientras se burlaba de él. Dodoria entonces se giró rápidamente para tratar de asestarle un golpe con su brazo, pero sin ningún esfuerzo, Vegeta detuvo ese ataque atrapando el brazo de Dodoria, a lo que este trató de responder lanzándole una patada, pero Vegeta la esquivó dando un salto, poniéndose detrás de él para tomar su otro brazo y empezar a doblárselos. Rick. Gritaba Dodoria del dolor al ser incapaz de liberarse de ese agarre, hasta que en un acto desesperado este trató de persuadir a Vegeta diciéndole que si lo soltaba, le revelaría un gran secreto relacionado con el planeta Vegeta. Pero sin ningún interés, Vegeta respondió: déjame adivinar, ¿quieres decirme que fue Freezer quien destruyó el planeta, y no un meteorito como él nos había dicho, cierto? ¿Qué? No puede ser, ¿tú ya sabías eso?, exclamó Dodoria muy sorprendido. Así es, siempre me pareció muy extraño que un meteorito haya impactado en el planeta Vegeta justo cuando Freezer le había ordenado a todos los Saiyajins que volvieran. Pero no fue hasta hace unos pocos años que comprobé mis sospechas cuando sin querer escuché una conversación entre los dos consejeros de Freezer, Kikono y Berry Blue. Ellos comentaron que Freezer temía de una revuelta de todos los Saiyajins, ya que en aquel tiempo estaban naciendo muchos Saiyajins con un poder de pelea alto, y en cualquier momento ellos podrían rebelarse ante él. Y para evitar eso, él decidió exterminarlos a todos junto con el planeta Vegeta. Pero no te confundas Dodoria, a mí no me importa que hayan destruido mi planeta ni que hayan matado a casi todos los Saiyajins, lo que me enfurece es que me hayan usado desde que era un niño, y me aseguraré de que todos ustedes paguen por eso, dijo Vegeta para después terminar de quebrarle ambos brazos a Dodoria, haciéndole dar un grito desgarrador. Acto seguido Vegeta lo lanzó por los aires para dispararle con un poderoso rayo de energía que lo pulverizó por completo. Ja, muy bien, ya eliminé a Dodoria, debo admitir que estoy muy sorprendido de mi poder, esa batalla que tuve en la Tierra me sirvió mucho. Y ahora que Freezer y sus soldados se quedaron sin rastreadores, podré moverme libremente por todo este planeta, solo debo encontrar la presencia de varios Namekuseins para así obtener una esfera del dragón, jajajaja, dijo Vegeta muy emocionado, para después irse volando en busca del ki de más Namekuseins. Mientras que con Kaede y Krillin, el dúo acababa de llegar con Dende a la cueva donde Bulma y los demás se habían asentado. Estos no tuvieron la necesidad de anunciarse, puesto que tanto Gohan como los demás lograron sentir sus ki en ese sitio, por lo que muy contentos y aliviados, todos salieron de la casa para recibirlos. Gohan y Kenji saltaron hacia Kaede para abrazarla muy felices de que ella estuviera bien, mientras que Nana y Mariko solo se acercaron a ella muy ansiosas, preguntándole qué había pasado en aquel lugar. Y Krillin solo veía eso muy serio y con los brazos cruzados, puesto que nadie se molestó en preguntar por él. En eso Bulma también salió de la casa para recibirlos, hasta que ésta notó a ese pequeño niño Namekusei que estaba algo temeroso y medio escondido en una de las paredes de esa cueva por ver a tantas personas extrañas. ¿Eh? ¿Ese niño? ¿Es un Namekusei?, preguntó Bulma señalando a Dende, haciendo que los demás también fijaran su atención en él. Dende se atemorizó por estar siendo observado por tantas personas, por lo que se escondió aún más detrás de aquel muro de roca, mientras que Gohan, Kenji, Nana y Mariko veían a ese niño con mucha curiosidad. Vaya, él es como un señor Picoro, pero niño, exclamó Gohan algo sorprendido. Kaede entonces se acercó a Dende para tomar su mano, presentándolo con todos, y los demás también se presentaron con él. Luego de eso todos entraron a la casa para sentarse en la sala. Kaede y Krillin iban a explicarles todo lo que había pasado en aquella aldea a la que fueron, pero no tuvieron que explicar mucho, puesto que gracias al rastreador que Bulma había obtenido, junto con que Gohan y los demás lograron sentir los ki que habían desaparecido en aquella aldea, todos ya tenían una idea general de lo que había ocurrido, por lo que Bulma les dijo a Kaede y a Krillin que Goku ya venía en camino en una nave que llegaría en solo 6 días, lo cual los alegró y los llenó de nuevas esperanzas. Y luego de algunos minutos de que todos se hayan familiarizado con Dende y trataran de consolarlo por haber presenciado la muerte de sus familiares y amigos, el pequeño Namekiano les fue tomando cada vez más confianza a todos, al ver y sentir que ellos eran buenas personas.
En eso Bulma y Kaede sirvieron algunos platillos en la mesa para que todos comieran, pero cuando Kaede le sirvió a Dende, todos a excepción de Gohan se extrañaron bastante al ver que Kaede solo le dio una botella de agua. ¿Eh? Oye Kaede, ¿por qué solo le das esa botella de agua? Preguntó Bulma muy intrigada. Oh, bueno, creo que esto es todo lo que él necesita, ¿no es así Dende? Diría la Diclonius viendo al pequeño Namekiano. Ah, sí, así es, los Namekusein solo bebemos agua, pero, ¿cómo supo eso? Le preguntó Dende muy extrañado, y los demás se sorprendieron un poco al saber ese dato. ¿Cómo dices? ¿Entonces los Namekuseins no comen? Preguntó Nana algo incrédula. Bueno, no tenemos la necesidad de hacerlo, obtenemos toda la energía que necesitamos solo con beber agua, pero ¿cómo fue que usted supo eso? Le preguntó Dende a Kaede. Jaja, bueno, lo que pasa es que en el planeta de donde venimos había un Namekusei, Gohan y yo convivimos con él por un largo tiempo, y aunque al principio fue difícil tratar con él, con el tiempo nos fuimos teniendo cada vez más confianza hasta hacernos buenos amigos, y gracias a eso logramos aprender una que otra cosa de los Namekuseins, como que ellos solo ingieren líquidos. Había explicado Kaede, resolviendo las dudas de los demás, pero dejando muy confundido a Dende. ¿Eh? ¿Que había un Namekusei en su planeta? ¿Pero cómo? ¿Y de dónde son ustedes? Preguntó Dende muy intrigado. Todos estaban por explicarle a Dende de dónde venían y por qué estaban ahí, pero justo en ese momento, todos se exaltaron bastante, saliendo a toda prisa de la casa para pararse en la entrada de la cueva, al sentir como varios ki estaban desapareciendo a lo lejos. Oigan, ¿ahora qué les pasa? ¿Acaso otra vez se acerca alguien? Preguntó Bulma muy alterada. Ahora mismo varios ki están desapareciendo uno tras otro, dijo Kaede muy nerviosa. Sí, aún siguen matando a más Namekuseins, dijo Gohan muy alterado. Sí, y este ki es inconfundible, es ese maldito asesino de Vegeta el que está atacando otra aldea, no puede ser, ¿acaso Vegeta aprendió a sentir el ki de los demás? Exclamó Krillin muy molesto. Esto es terrible, ese tipo es un monstruo, mencionó Nana muy temerosa. Sí, pero ahora mismo está solo, no siento a ese tipo llamado Freezer en ese lugar, comentó Kenji. Es cierto, señorita Kaede, sé que nos dijo que no podíamos intervenir en una batalla contra ese sujeto, pero si todos nosotros unimos fuerzas contra él, podríamos derrotarlo y salvar a los Namekuseins que aún sigan con vida, dijo Mariko muy decidida. Kaede estaba muy dudosa en ir a atacar a Vegeta, si no fuera porque no podía sacar todo su poder a causa de que perdió uno de sus cuernos, ella no dudaría en ir con Gohan a enfrentar a ese sujeto. Pero de repente, todos escucharon un pequeño llanto detrás de ellos, y al voltear vieron a Dende que estaba derramando lágrimas de angustia y aflicción por sentir que estaban matando a más de sus hermanos. Sniff, sniff. No puede ser, nuestro planeta apenas se estaba recuperando de una catástrofe, todos nosotros solo queríamos trabajar para que nuestro planeta volviera a ser tan hermoso como lo fue alguna vez, ¿por qué tiene que pasarnos esto ahora? Por favor, se los ruego, si pueden detener a los tipos que están matando a la gente de mi planeta, por favor sálvenlos. Les rogó Dende llorando de desesperación, provocando la empatía y compasión de todos los presentes, quienes no pudieron ignorar las súplicas de ese niño, en especial Kaede y Gohan, los cuales ya no podían soportar que se siguieran cometiendo tantas atrocidades. Muy bien, quizás no podamos pelear contra ese sujeto llamado Freezer, pero al menos eliminaremos a ese bastardo de Vegeta, dijo Kaede con mucha convicción y enojo, preparándose para ir a pelear. Gohan y los demás también estaban decididos en ir a pelear contra Vegeta para acabar de una vez por todas con él, pero justo cuando Kaede estaba por alzar vuelo, de repente su visión se puso borrosa, a la vez que todo a su alrededor empezó a dar vueltas, haciendo que se tambaleara un poco. Gohan y los demás notaron ese repentino malestar en Kaede, preocupándose al sentir que su ki se había debilitado un poco. ¿Eh? Mamá. ¿Qué tienes? ¿Te sientes bien? Mamá. Exclamó Gohan muy alarmado, logrando sujetar a tiempo a su madre, la cual cayó desmayada. Señorita Kaede. Kaede. Hermana. Mamá. Dijeron Gohan, Bulma, Krillin, Kenji, Nana y Mariko muy preocupados por haber visto a Kaede perder el conocimiento de forma repentina. Dende también se preocupó por lo que le había ocurrido, por lo que también se acercó para ver si podía ayudar en algo. Mientras que en la aldea donde se encontraba Vegeta.
El Saiyajin acababa de matar a los últimos Namekuseins de ese lugar, luego de que estos le hayan dicho que jamás le entregarían la esfera del dragón, por lo que sin más remedio, Vegeta procedió a buscarla por sí mismo, logrando encontrarla muy fácilmente en una de esas casas, para luego esconderla lanzándola en un lago cercano. Jejeje, muy bien, ahora yo soy el único que sabe dónde está esa esfera, Freezer y sus hombres ya tienen 5 en su poder, así que solo tengo que encontrar la que falta. Dijo Vegeta con una sonrisa siniestra para luego irse volando de ahí. Y en cuanto a Freezer. El demonio del frío ya se había cansado de esperar a que Dodoria volviera, por lo que le ordenó a Zarbon y al último soldado que le quedaba que fueran a buscar más aldeas para conseguir las últimas 2 esferas del dragón, mientras que él volvería a su nave a esperarlos ahí. Los 2 esbirros entonces alzaron vuelo en direcciones opuestas para buscar las aldeas, y una vez que se fueron, Freezer usó telequinesis para llevarse consigo las 5 esferas que tenía de regreso a su nave. Mientras que en algún sitio del espacio, Goku se encontraba entrenando arduamente en su nave espacial, habiendo dominado ya la gravedad aumentada 50 veces en solo medio día. Uf, vaya, me acostumbré a la gravedad aumentada 50 veces en menos tiempo del que había pensado, ese combate que tuve contra Neo sí que me ayudó bastante. En ese caso, quizás debería pasar de una vez a la gravedad aumentada 100 veces, dijo el Saiyajin con una sonrisa de emoción, hasta que de repente, una voz muy familiar resonó en su mente. Goku, ¿puedes escucharme? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eres tú Kaiosama? Así es Goku, veo que estás en el espacio, supongo que te diriges rumbo a Namekusei para reunir las esferas del dragón, ¿no es así? Goku se alegró de volver a hablar con Kaiosama, quien lo había llamado para comunicarle que los muchachos, Picoro, Yamcha, Chaoz, y Tenshinhan habían llegado a su planeta para entrenar como él lo había hecho. Y luego de que estos 3 últimos hayan saludado a Goku y le agradecieran por ir a ese planeta para revivirlos, Goku le pidió a Kaiosama que le permitiera hablar con Picoro. Kaiosama y los muchachos se extrañaron un poco por esa petición, pero sin ningún preámbulo, Picoro se acercó a Kaiosama para poner su mano sobre su hombro y hablar con Goku. Aquí estoy Goku, ¿qué es lo que quieres decirme? Mencionó el Nameku con su seriedad característica. Jaja, bueno, solo quería agradecerte por haber ayudado a Kaede y a Gohan en su entrenamiento, y sobre todo, gracias por haberles salvado la vida. Sé que diste tu vida para salvar las suyas, así que siempre estaré en deuda contigo por eso, gracias Picoro, dijo Goku con un gran alivio. No me debes nada Goku, volvería a hacerlo de nuevo de ser necesario, por cierto, ¿dónde están esos 2 cornudos? Pensé que todos ustedes iban a querer pasar tiempo de calidad juntos luego de un año entero de no verse, dijo Picoro algo extrañado. Oh, bueno, en efecto así fue, pero... Tuvimos un inesperado problema cuando quisimos tomarnos un descanso antes de viajar a tu planeta natal. Y ahora me dirijo a Namekusei para ayudar a Gohan y Kaede, ya que cosas terribles están pasando en ese lugar, respondió Goku con mucha seriedad, provocando una gran intriga en Kaiosama, Picoro y los demás muchachos por oír eso. Goku entonces les empezó a contar a todos la gran pelea que tuvieron en la dimensión de Kaede, cuando ella, Gohan y él decidieron ir a visitar a su amiga de ese lugar, y que debido a lo herido que quedó por ese combate no pudo acompañarlos a Namekusei. Kaiosama y los demás quedaron atónitos al oír la gran dificultad que Goku y su familia habían tenido en esa dimensión, y por la naturaleza de los enemigos que habían enfrentado. 3 seres que fueron creados artificialmente con tu sangre y con la de Kaede. ¿Y que el más fuerte de ellos superaba por mucho a Vegeta? Exclamó Picoro muy sorprendido. Así es, debo admitir que de no ser por Kaede y Gohan, no hubiera podido derrotar a ese ser, aun cuando logré superar mis límites con un Kaioken multiplicado 10 veces, mi poder aún estaba lejos del suyo, respondió Goku muy serio, haciendo que Picoro y los demás quedaran aún más estupefactos al saber eso. ¿Que usaste el Kaioken por 10? Eso sí que fue llegar a los extremos Goku, me sorprende que tu cuerpo no haya explotado por todo ese poder, exclamó Kaiosama muy pasmado. Jaja, bueno, créeme que me faltó muy poco para eso Kaiosama, respondió Goku riéndose un poco. Pero qué imprudente eres Goku, no entiendo cómo puedes reírte de algo así, ¿no te lo dije una vez? Viajar entre dimensiones conlleva muchos riesgos, afectar el entorno de mundos alternos con elementos de otros mundos puede provocar grandes desastres, ¿acaso no te ha quedado claro luego de lo que tú y tu familia vivieron? Reclamó Kaiosama muy molesto.
Lo sé, Kaio-sama, créeme que ahora tengo muy en claro lo que me habías dicho al respecto de ese tema cuando te hablé de cómo conocí a Kaede, y pienso arreglar todo el daño de esa dimensión con las esferas del dragón de la tierra, una vez que revivamos a Picoro y a los demás. Pero ahora no es momento de preocuparse por eso, porque Kaede, Gohan y todos los que fueron con ellos a Namekusei están en un gran peligro, ya que aparte de Vegeta, a ese planeta también llegó un sujeto que aparentemente tiene un poder similar al de aquel chico que enfrentamos, explicó Goku muy preocupado. La sorpresa volvió a invadir la cara de Kaio-sama y de los muchachos por esa información, por lo que el dios decidió usar sus poderes para averiguar quién era ese sujeto que había llegado a Namekusei, y una vez que logró ver a ese diabólico ser viajando encima de aquel vehículo volador, el miedo y la desesperación se reflejaron irremediablemente en su cara. No puede ser. Es Freezer, exclamó el Kaio del Norte muy exaltado y asustado, ganándose la mirada de confusión y extrañeza de todos los que estaban con él en su planeta. Pero al haber oído ese nombre, Goku puso una cara sorprendida, a la vez que el fugaz recuerdo de las palabras de sus padres volvió a resonar en su mente. Freezer. Ese fue el nombre que mi padre mencionó, pensó el Saiyajin muy intrigado. Pero antes de que pudiera preguntarle a Kaio-sama quién era Freezer, con mucha exaltación el dios le dijo: Goku, escúchame con mucha atención. Una vez que llegues a ese planeta, toma a tu esposa, a tu hijo y a tus amigos, y vuelvan de inmediato a la Tierra, por ningún motivo vayas a desafiar a Freezer, ¿te quedó claro? A lo que Goku preguntó: ¿qué? Pero, ¿acaso ese tipo es muy fuerte? Y Kaio-sama respondió: no solo es poderoso, Freezer es un ser perverso, no, él es prácticamente un demonio. No tengo idea de qué tan fuerte era ese chico con el que tú y tu familia se enfrentaron, pero si ustedes fueron capaces de vencerlo, te puedo asegurar que el poder de aquel ser artificial no se compara en absoluto al verdadero poder de Freezer. Así que ni se les ocurra enfrentarse a él, tratar de desafiar a Freezer solo conllevaría a sus muertes inminentes. Al escuchar tal declaración, Goku comenzó a emocionarse porque hubiera alguien mucho más fuerte que Neo, queriendo comprobar si realmente ese sujeto llamado Freezer era en verdad tan poderoso. Pero a su vez, su intriga por aquel sujeto que había oído mencionar de su padre en sus recuerdos creció mucho más, queriendo inevitablemente averiguar más acerca de ese tipo. Por todo lo que me dijiste, Kaio-sama, suena a que ese Freezer es un ser terrible, pero... ¿ese sujeto estaba acaso involucrado con los Saiyajins de alguna manera? Preguntó Goku con mucho interés. Kaio-sama se puso serio por unos momentos por esa pregunta, no muy seguro en que si debería decirle a Goku el pasado que Freezer y la raza Saiyajin compartieron, pero luego de reflexionar por unos segundos, el dios consideró que explicarle aquella historia a Goku, lo terminaría por convencer de que Freezer no es alguien al que él pueda enfrentar. Así es, Goku. Freezer y los Saiyajins compartieron un pasado, uno muy turbio y trágico. Tu hermano te había dicho que el planeta de los Saiyajins había sido destruido por un meteorito, ¿no es así? Preguntó Kaio-sama. Sí, eso fue lo que me dijo cuando me habló de los Saiyajins, y que fue debido a eso que casi todos los Saiyajins habían muerto, incluyendo a nuestros padres, pero, ¿eso qué tiene que ver? Respondió Goku algo intranquilo. Bueno, Goku, déjame decirte que eso no es verdad, no fue un meteorito lo que destruyó el planeta Vegeta, el responsable de la destrucción de ese planeta y de la casi extinción de los Saiyajins, fue Freezer, dijo Kaio-sama con mucha seriedad. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Exclamó Goku muy sorprendido. Kaio-sama entonces le comenzó a relatar a Goku que por muchas generaciones, el gran poder de la familia de Freezer les ha permitido tener el control sobre una gran parte del universo, exterminando razas débiles para conquistar sus planetas, y reclutando a razas poderosas para tener a los mejores guerreros a su disposición. Y los Saiyajins fueron una de esas tantas razas que Freezer y su familia habían sometido a su crudo mandato. Por muchos años la raza Saiyajin había servido al imperio de los demonios del frío, ya que el gran poder que poseían por ser una raza guerrera, los convertía en soldados muy eficientes para cumplir con la misión de invadir planetas y exterminar a todos sus habitantes para posteriormente venderlos. Pero ese gran poder que los Saiyajins tenían, también los convertía en un peligro potencial, ya que en cualquier momento ellos podrían rebelarse en contra de Freezer. Y temiendo una posible revuelta de todos los Saiyajins, Freezer optó por no tomar riesgos, y decidió eliminarlos a todos junto con su planeta, para luego ocultar ese hecho diciendo que el planeta Vegeta había sido destruido por la colisión de un meteoro.
Goku quedó perplejo luego de haber escuchado ese relato. Luego de saber eso, al Saiyajin no le fue difícil atar los cabos en base a las palabras de sus padres. No puede ser, entonces, mis padres presintieron lo que Freezer estaba tramando, y por eso me enviaron lejos para salvarme, pero en cambio, ellos murieron con la mayoría de los Saiyajins cuando Freezer destruyó el planeta. Se dijo Goku muy impactado. Goku, entiendo que debe ser impactante haberte enterado de esta verdad, pero si te he contado esto, es para que entiendas que tú no eres rival para Freezer, así que si no quieres que lo mismo le pase al planeta Namekusei, vete de inmediato una vez que hayas recogido a tu familia y amigos. Solo espero que ellos no vayan a cruzarse con Freezer antes de que llegues a ese lugar. Si eso pasa, ya no tendrán esperanzas de sobrevivir, dijo Kaio-sama muy preocupado, pero Goku no respondió a eso, ya que ahora mismo él se encontraba muy sumergido en su mente. Oye Goku, si entendiste lo que te dije, ¿verdad? No vayas a desafiar a Freezer por nada del mundo. Es una orden. Gritó Kaio-sama de forma severa. Debo dejarte ya, Kaio-sama, hablaremos en otro momento, respondió Goku sin emoción alguna en su voz, para luego cortar su conexión con Kaio-sama, dejando al dios muy preocupado por esa respuesta. ¡Oh rayos! Creo que cometí un error, creí que decirle lo terrible que es Freezer lo convencería de no enfrentarlo, pero más bien parece que solo lo alentó más a querer desafiarlo, se dijo el Kaio del Norte muy nervioso. Y en la nave de Goku, el Saiyajin seguía quieto en el mismo lugar, asimilando toda la información de la que se había enterado, hasta que de pronto. No puedo permitir que lo mismo que le pasó a mis padres y a su planeta, le pase a Kaede, Gohan y al planeta en donde están. Kaio-sama me dijo que no me enfrentara a Freezer, pero en caso de que no sea posible evitar una pelea, tengo que estar preparado para enfrentar a ese sujeto y proteger a mi familia y amigos, así que debo entrenar mucho más duro. Pasaré de una vez a la gravedad aumentada 100 veces, dijo Goku con mucha seriedad y convicción, elevando la gravedad hasta el máximo de 100 veces. La gran presión que de pronto se ejerció en todo su cuerpo era agobiante, pero motivado por su deseo de impedir que su familia y amigos sufrieran el mismo destino que sus padres, y casi todos los Saiyajins sufrieron a manos de aquel diabólico ser, Goku empezó a lanzar golpes y patadas al aire, esforzándose al máximo para acostumbrar su cuerpo a la gravedad aumentada 100 veces, y continuar entrenando para sobrepasar todos sus límites antes de llegar a Namekusei. Mientras que en dicho planeta, en una de las habitaciones de la casa que Bulma había instalado, Kaede empezó a abrir los ojos lentamente, mientras se levantaba de la cama en donde estaba acostada un poco confundida. ¿Qué? ¿Pero, qué fue lo que pasó? Se preguntó Kaede mientras veía a su alrededor. En ese momento, la puerta de esa habitación se abrió, entrando Bulma con un vaso de agua en su mano. Oh. Qué bien, ya despertaste, Kaede. Chicos, Kaede ya despertó, avisó Bulma, a lo que Gohan, Mariko y Kenji entraron a ese cuarto para ver a Kaede. Mamá, estaba muy preocupado por ti, ¿ya te encuentras bien? Preguntó Gohan. Nos asustó mucho, señorita Kaede, pensamos que le había pasado algo malo, comentó Mariko. Es verdad, pero qué bueno que estás bien, hermana, dijo Kenji muy aliviado. A lo que Kaede un poco confundida les dijo, ¿eh? Oh. Ya recuerdo, estábamos por ir a atacar a Vegeta porque él estaba atacando una aldea, pero... En ese momento me sentí muy mareada y parece que me desmayé, ¿no es así? Y Bulma le dice, así es, y estoy muy segura de cuál fue la causa de ese desmayo, así que discúlpame, pero tuve que explicarles a los demás de tu estado para que no se preocuparan tanto por tu salud. Lo terminó de decir con una pequeña sonrisa mientras se rascaba la mejilla. Kaede se sonrojó un poco al oír eso, para luego ver a su hijo, a su hermano y a Mariko, los cuales la estaban viendo con una pequeña sonrisa de alegría. ¿Cómo? ¿Entonces les dijiste a todos lo que sospecho que tengo? Exclamó la pelirrosada un poco nerviosa. Jeje, sí, tuve que hacerlo para que se tranquilizaran, ya que todos estaban pensando que incluso te ibas a morir, espero que me comprendas, respondió Bulma sonriendo algo apenada. Mamá, ¿entonces es verdad que voy a tener un hermanito o hermanita? Preguntó Gohan muy emocionado. Entonces voy a tener un nuevo sobrino, jaja, supongo que esa es una buena noticia, mencionó Kenji riendo un poco. Vaya, entonces va a tener otro hijo, me alegro por usted, créame que si yo pudiera tener hijos, Gohan y yo le daríamos muchos nietos, dijo Mariko con una sonrisa. Oh.
Bueno, no quería decir nada porque aún no estaba segura, pero luego de ese desmayo, creo que ya es prácticamente un hecho que voy a tener otro. Eh. Eh. ¿P? ¿Pero qué fue lo que dijiste, marico? Exclamó Kaede muy alterada y sonrojada mientras veía a la pequeña Diclonius rubia, la cual tenía un pequeño rubor en sus mejillas y se apegaba a Gohan abrazando su brazo. Sí, me hubiera encantado poder tener hijos con Gohan, pero sé que eso no será posible, dijo Mariko muy triste mientras frotaba su cabeza en el hombro de Gohan, el cual se había extrañado por la declaración de Mariko. ¿Eh? ¿Dices que no puedes tener hijos? Oh. Es verdad, mi mamá es la única Diclonius que puede tener hijos. Ah. Pero espera Mariko, quizás sí sea posible que puedas tener hijos, solo hay que pedirle como deseo a Shenlong que te permita tenerlos. Sugirió Gohan con mucha inocencia, provocando unas risas nerviosas en Kenji y Bulma, mientras que Kaede estaba que se moría de la vergüenza y a punto de desmayarse de nuevo. ¿Eh? ¿En serio se puede hacer eso? Eso sería fantástico, me haría muy feliz poder tener a tus hijos, dijo Mariko muy contenta e ilusionada al saber que existía esa alternativa. Y Bulma pensaba, jojojo, vaya, creo que Mariko será la causante de muchos más desmayos para Kaede. La pequeña Diclonius entonces acercó su rostro sonrojado al de Gohan, con la intención de darle un beso, a lo que Gohan solo hizo lo mismo para corresponderle, pero antes de que hicieran tal cosa, con mucha exaltación y vergüenza Kaede se interpuso entre ellos para detenerlos, diciéndoles que los niños no podían hacer esas cosas. Mientras que Bulma y Kenji solo se tapaban la boca con sus manos tratando de contener la risa. Y luego de ese momento incómodo, y de que Kaede se tranquilizara, esta se extrañó al darse cuenta que Krilin, Nana y Dende no estaban en la casa, ni tampoco sentía el ki de ninguno de ellos en los alrededores. ¿Eh? Oigan, ¿en dónde están Krilin, Nana y Dende? Preguntó la pelirrosada muy intrigada. Oh, pues verás, luego de que le explicamos a Dende de dónde veníamos y por qué estábamos aquí, él decidió llevarnos con el creador de las esferas del dragón para que nos diera la esfera que tiene. Krilin y Nana fueron con él, y nosotros decidimos quedarnos para cuidarte hasta que despertaras, le respondió Bulma. Kaede quedó aún más intrigada por esa respuesta, a lo que Bulma y los demás le comenzaron a explicar todo lo que Dende les había contado acerca del gran patriarca mientras ella estaba inconsciente. Mientras tanto, en otro sitio de ese planeta. A lo lejos una silueta que poseía 3 extremidades muy largas, estaba saltando por encima de varias islas, cruzando de una a otra en solo un instante. Esa silueta no era ni más ni menos que la Diclonius Nana, la cual estaba usando 3 de sus vectores para saltar largas distancias sin emitir ki. A su lado iba Krilin, el cual estaba siendo sujetado con un vector envuelto en su cintura, mientras que el pequeño Dende estaba aferrado como un koala al pecho de Nana, la cual lo mantenía sujetado a sí misma con sus brazos para no dejarlo caer. Vaya. Debo admitir que esta fue una buena idea, ahora podemos movernos rápido sin preocuparnos que Vegeta nos detecte, diría Krilin. Sí, qué lista eres Nana, a este ritmo llegaremos con el gran patriarca en solo 4 horas, mencionaría Dende muy alegre. Jaja, no fue nada, simplemente fue una idea que se me pasó por la mente, respondería Nana muy halagada. Por cierto, ¿cómo habías dicho que se llamaban esas manos que surgen de ti? Preguntó Dende muy curioso. Se llaman vectores, y tanto la señorita Kaede, Gohan, Mariko y Kenji también pueden usarlos, respondió Nana. Vaya, qué habilidad tan curiosa, ¿acaso todos los habitantes de su planeta poseen habilidades parecidas? No precisamente, solo las Diclonius poseemos vectores. ¿Diclonius? ¿Qué es eso? Bueno, para resumirlo, estos cuernos que tengo en mi cabeza me hacen ser una Diclonius, y también me permiten usar estas manos llamadas vectores. Oh. Ya veo, sabes, esos cuernos son muy bonitos, los hacen ver muy bien a ti y a tus amigos, dijo Dende con una sonrisa. ¿En serio lo crees? Vaya, muchas gracias Dende, yo también creo que eres un niño muy lindo, respondió Nana muy contenta. Tanto la Diclonius pelipúrpura como el pequeño Namekiano continuarían hablando entre ellos con mucha confianza, familiarizándose cada vez más hasta que sin darse cuenta, empezaron una simpática amistad. Pero su conversación sería abruptamente interrumpida, debido al estruendo de una colosal explosión que hizo temblar la tierra. El grupo se sobresaltó enormemente al ver a la distancia el enorme resplandor de aquella explosión, la cual había sido causada por el ataque de alguien. ¿Qué? ¿Pero, qué está pasando?
exclamó Nana muy alterada. Ese es el ki de Vegeta, y tal parece que está peleando contra alguien más, creo que es uno de esos sujetos que estaba al lado de Freezer, sí, no hay duda, los dos son unos monstruos. Escuchen, debemos aprovechar que esos dos están peleando para volar a toda velocidad y llegar más rápido con el patriarca, dijo Krillin muy sobresaltado, para acto seguido sujetar a Nana y Dende, e irse volando con ellos lo más rápido que podía. Unos minutos antes, Vegeta seguía sobrevolando el planeta en busca de otra aldea, cuando en eso logró detectar el ki de Zarbon, el cual por lo visto se encontraba solo, por lo que sin dudar, el Saiyajin voló directo hacia él con la intención de eliminarlo. Una vez que ambos lograron divisarse entre ellos, Vegeta fue el primero en atacar, a lo que Zarbon respondió con un poderoso rayo de energía. Pero con una increíble fuerza, Vegeta logró rechazar ese rayo con su mano, colisionando este en el mar y provocando una enorme explosión que pudo divisarse desde varios kilómetros. Zarbon quedó pasmado al no esperarse que Vegeta podría desviar su ataque, y aprovechándose de ese descuido, el Saiyajin voló rápidamente hacia él conectándole un codazo en la cara, seguido de una voltereta que terminó en una patada directa a su cabeza, que lo mandó en picada al suelo. Pero Zarbon consiguió estabilizarse a tiempo para aterrizar de pie en el piso, y voltear hacia arriba muy molesto tratando de localizar a Vegeta, pero en solo un instante, el Saiyajin se colocó detrás de él, dándole una patada que lo despidió por algunos metros, hasta chocar de cara contra el suelo. Jajaja, con solo un par de golpes ya te dejé en un estado muy lamentable, decía Vegeta burlándose. Y en eso, Zarbon se levantó del suelo riéndose un poco, halagando sarcásticamente a Vegeta por lo fuerte que se había vuelto, para luego darse la vuelta y verlo con una sonrisa siniestra, y decirle que ahora conocería su verdadero poder. Vegeta no hizo más que seguir burlándose al creer que Zarbon solo fanfarroneaba, pero esa confianza le duró hasta que de forma inesperada, Zarbon sufrió una transformación que lo hizo asemejarse más a un lagarto monstruoso, dejando estupefacto a Vegeta por ese repentino cambio, tanto de apariencia como de poder. Zarbon entonces arremetió ferozmente contra Vegeta, dándole una serie de potentes golpes de los que el Saiyajin no pudo defenderse a tiempo, recibiendo una considerable cantidad de daño para que finalmente, este terminara siendo lanzado fuertemente por los aires. Pero Vegeta logró estabilizarse en el aire, para ahora arremeter contra Zarbon con un puñetazo con todas sus fuerzas, a lo que este también se lanzó hacia él cargando un potente golpe, consiguiendo ambos asestar un puñetazo directo a la cara del otro, creando como consecuencia una onda expansiva que destruyó las montañas que estaban alrededor de los dos, para que luego ambos combatientes tomaran distancia uno del otro. Vegeta estaba conmocionado al no poder creer que el poder de Zarbon se haya elevado tanto, y con tono de superioridad este le dijo: jeje, ¿a dónde se fue esa confianza que tenías antes, Vegeta? Nunca esperaste que yo pudiera transformarme, ¿cierto? Antes de que te mate, te revelaré algo interesante. El gran Freezer también puede transformarse. Esa última frase hizo conmocionar aún más a Vegeta, hasta que una ráfaga de ki de Zarbon lo hizo volver en sí para tratar de esquivarla, consiguiéndolo a duras penas. Pero a una gran velocidad, Zarbon apareció detrás de Vegeta aprisionándolo con sus brazos, para acto seguido caer en picada con él a toda velocidad, y lanzarlo con todas sus fuerzas contra el suelo, provocando un gran temblor en toda la zona, y dejando un inmenso cráter en donde Vegeta quedó enterrado. Aquel cráter entonces se derrumbó de una orilla, empezando el agua del mar a caer como cascada dentro de él hasta llenarlo por completo, mientras que Zarbon solo observaba ese cráter desde arriba. No se le ve por ninguna parte, puede que siga con vida, pero con lo débil que estaba de seguro murió ahogado. Muy bien, ahora regresaré con el gran Freezer para comunicarle de esto, dijo Zarbon destransformándose para luego irse volando hacia la nave de Freezer. Pero una vez que se fue, Vegeta salió del agua muy mal herido, logrando trepar por una orilla con mucha dificultad mientras maldecía a Zarbon. El Saiyajin solo logró arrastrarse por unos metros, hasta que finalmente perdió el conocimiento a causa de todas sus lesiones, quedando tendido en el suelo casi a punto de morir. Pero afortunadamente para él, tan solo unos minutos después Zarbon regresó a ese lugar para recogerlo y llevarlo a una cámara de recuperación en la nave de Freezer, ya que habían descubierto que Vegeta había atacado una aldea y escondido la esfera del dragón que tenían ahí, por lo que ahora lo curarían para que confesara dónde la había escondido. Pero para desgracia de Freezer, Vegeta fue mucho más astuto, y una vez que se recuperó, hizo explotar la cámara en donde lo tenían, matando al soldado que la estaba operando, y haciéndoles creer a Freezer y a Zarbon que había escapado por un agujero que hizo en el casco de la nave.
Pero esto no fue más que una artimaña para hacerlos salir fuera de la nave, mientras él aprovechaba para escabullirse y robar las 5 esferas del dragón que Freezer tenía en un cuarto de la nave, lanzándolas por varios kilómetros con una gran fuerza y precisión, para luego salir rápidamente de la nave y escapar sigilosamente sumergiéndose en el mar. Esto provocaría la furia de Freezer, quien le ordenó a Zarbon encontrar a Vegeta en 1 hora o de lo contrario lo asesinaría. Zarbon entonces comenzaría a buscar desesperadamente a Vegeta, mientras que Freezer decidió llamar a las fuerzas especiales Ginyu, quienes llegarían a Namekusei en 5 días. Pero antes de que esos eventos ocurrieran, Krillin, Nana y Dende, quienes habían logrado escapar del sitio donde Vegeta y Zarbon se estaban enfrentando, lograron llegar en solo unos minutos hasta la casa del Gran Patriarca, la cual se encontraba en la cima de una colina. El grupo entonces aterrizó en la cima de esa colina muy aliviados y contentos de haber llegado a salvo, y justo en ese momento, la puerta de esa casa se abrió, saliendo un Namekusei adulto para recibirlos. ¡Qué alegría! Es Nil. Dijo Dende muy contento. Oh. ¿Él es un amigo tuyo, Dende? Preguntó Nana muy curiosa. Así es, Nil es el Namekusei más fuerte de todo nuestro planeta. Respondió Dende, sorprendiendo un poco a Krillin y a Nana por esa información. Y entonces Nil les dijo: me alegra verte, Dende, el Gran Patriarca ya está enterado de toda la situación, y ya los estaba esperando, así que pueden entrar para hablar con él. El grupo se sorprendió un poco al escuchar eso, pero se aliviaron de que así fuera, puesto que eso les ahorraría tiempo. Nil entonces guió al grupo dentro de la casa, conduciéndolos a la planta alta, donde al entrar, se sorprendieron al ver a un gran Namekusei anciano, descansando en una especie de trono donde en su parte superior, reposaba la esfera del dragón por la que habían llegado. Vaya, qué grande es, exclamó Krillin muy impresionado. Wow, entonces, ¿él es tu padre, Dende? Preguntó Nana muy sorprendida. Así es, él es el Gran Patriarca, el padre de todos los Namekuseins de este planeta, y el creador de las esferas del dragón, respondió Dende mientras hacía una reverencia frente al Patriarca. A lo que Krillin y Nana solo imitaron esa acción. Sean bienvenidos. Veo que ustedes dos son terrícolas, antes que nada, quiero agradecerles por haber salvado la vida de mi hijo Dende, en verdad se los agradezco, dijo el Gran Patriarca con una muy serena voz, la cual transmitía una singular sensación de paz y sabiduría. Oh. No se preocupe por eso, aunque en realidad, la persona a la que realmente debe agradecerle no pudo venir por ciertos motivos, dijo Krillin. Así es, la señorita Kaede es la que salvó a Dende, aunque de camino aquí Dende y yo nos hicimos buenos amigos, su hijo es un niño muy agradable, dijo Nana con una pequeña sonrisa. Lo sé, gracias por haber sido tan buena con mi hijo, jovencita. Por cierto, tú y algunos de tus compañeros no pertenecen a esta dimensión, ¿cierto? Dijo el Patriarca, sorprendiendo a todos los presentes por esa declaración. ¿Eh? Pero ¿cómo supo eso? Preguntó Nana muy pasmada. Bueno, lo que pasa es que la esencia de tu espíritu es diferente de otros, respondió el Patriarca. ¿La esencia de mi espíritu? Exclamó la peli púrpura algo confusa. Así es, hace mucho en Namekusei, era bien sabido la existencia de otras dimensiones aparte de la que estamos ahora. Nuestros ancianos más sabios y habilidosos en la magia, eran capaces de entrelazar sus espíritus con otras realidades, pudiendo interactuar con las entidades que habitaban dichas realidades. De esta forma podíamos enriquecer nuestros conocimientos con la sabiduría y experiencia de otros mundos. Todo el conocimiento que lograban recolectar de estos mundos, era transcrito a una serie de libros llamadas, Leyendas de Namekusei. En esos libros se narraban historias de grandes sucesos ocurridos en aquellos mundos, e información de los protagonistas y antagonistas de aquellos eventos. Gracias a eso podíamos saber detalles acerca de los habitantes de otras realidades, pero lamentablemente, prácticamente todo ese conocimiento se perdió cuando nuestro planeta pasó por aquel catastrófico cambio climático que casi provoca nuestra extinción. Pero aún puedo recordar algunas de las historias que leí, y uno que otro dato de los habitantes de esos mundos. Terminó de relatar el Gran Patriarca, dejando muy asombrado a todos los presentes. Wow, eso es asombroso, entonces existen muchas más dimensiones que esta y de la que provenimos las Diclonius, exclamó Nana muy impresionada. Así es, pero me parece que no han venido aquí para hablar de eso, sino para algo más, diría el Patriarca. Oh, así es, señor, verá, queremos pedirle que por favor nos dé la esfera del dragón que tiene encima de su cabeza.
Le prometemos que cuidaremos de ella, y no dejaremos que caiga en las manos de esos tipos, dijo Krilin con mucha seriedad. Bueno, no me niego a dárselas, pero me gustaría saber, ¿cómo es que saben de la existencia de las esferas del dragón?, preguntó el patriarca. Lo que pasa es que en la Tierra también teníamos esferas del dragón, estas fueron creadas por un Namekusei que logró escapar de su planeta cuando ocurrió aquella catástrofe, respondió Krilin. El patriarca se sorprendió mucho al oír que un Namekusei había logrado llegar a la Tierra y crear esferas del dragón. Y luego de haber explicado todo lo relacionado con Kamisama, y el deseo que querían pedirle a las esferas, el patriarca les dijo: ya entiendo, ese Namekusei de seguro era el hijo de Katatsu. Nunca me hubiera imaginado que ese niño podría llegar a salvo a la Tierra. Ese niño en verdad era un prodigio, si fue capaz de abrir un portal que entrelaza esta dimensión con otra, no me sorprende que también haya podido crear otras esferas del dragón. Qué lástima que haya muerto. ¿Dices que fue asesinado por el Saiyajin que está en este planeta? Sé que los Saiyajin son fuertes, pero para que haya podido asesinar a un Namekusei tan prodigioso. ¿Acaso ese Saiyajin es un Super Saiyajin? ¿Super Saiyajin? ¿Qué es eso?, exclamaron Krilin y Nana al unísono. El patriarca entonces les pidió a ambos que por favor se colocaran en sus dos costados, a lo que ambos solo hicieron caso. En ese momento, el patriarca puso sus manos sobre sus cabezas para conocer el pasado de los dos. Con que cuando el mal apareció en él, decidió dividir su cuerpo en dos. Es una lástima, si se hubiera vuelto a unir, de seguro aún seguiría con vida. Vaya. Veo que durante la mayor parte de tu vida, solo has conocido el sufrimiento, jovencita. Pero ahora tienes buenos amigos en los que confías, y tienes un fuerte deseo de volverte tan fuerte como aquellos a los que admiras, dijo el patriarca para después quitar su mano de la cabeza de ambos. Ya había visto antes esa técnica, el señor Goku y la señorita Kaede hicieron algo parecido cuando los conocimos, dijo Nana muy sorprendida. Sí, he visto directo en sus corazones, y pude comprobar que sus intenciones son puras. Con gusto les daré la esfera del dragón, aunque lo más seguro es que no podrán cumplir su deseo, dijo el patriarca entregándole la esfera del dragón a Krilin. ¿Pero, por qué dice eso?, preguntó el pequeño hombrecito muy confundido, al igual que Nana también se intrigó bastante por eso. Porque lamentablemente ya solo me quedan unos pocos días de vida. Y a menos que consigan quitarles las otras esferas a esos malvados antes de que mi tiempo se termine, yo moriré, y cuando eso pase las esferas del dragón desaparecerán. Krilin y Nana solo mostraron caras de intranquilidad por esa declaración, ya que en efecto, ni entre todos ellos podrían quitarle las esferas a Freezer, a menos que Goku llegara para ayudarlos, pero aún faltaban 5 días para su llegada. Pero en eso el patriarca les dijo: aún así, quizás tengan una oportunidad, siento que en ustedes duerme un gran poder que aún no ha sido explotado, y yo puedo liberarlo. Krilin y Nana se extrañaron bastante por esa declaración, y entonces el patriarca volvió a poner sus manos sobre la cabeza de ambos, liberando así sus poderes ocultos. Tanto la Diclonius Pelimorada como el pequeño hombrecito, quedaron atónitos por la gran energía que de pronto sintieron recorrer sus cuerpos, ninguno de ellos podía creerse por completo que ese fuera su propio poder. ¿Este es mi poder? Increíble, mi poder se elevó bastante, gritó Krilin muy emocionado. Esto es asombroso. Este poder que estoy sintiendo, ¿en verdad es mío?, exclamó Nana aún muy incrédula, hasta que de poco a poco, una sonrisa de emoción se dibujó en su cara por la enorme fuerza que sentía emanando de todo su cuerpo. En efecto, he liberado el poder oculto de ambos. Para ser un terrícola, tenías un gran poder, muchacho. En cuanto a ti, jovencita, recuerdo que en uno de los tantos capítulos de Leyendas de Namekusei, se mencionaba algo de una raza de humanos con cuernos que poseían un gran poder, el cual se limitaba solo por la durabilidad de sus cuerpos. No sé si tú o tus compañeros sean esa raza, pero el poder que tenías dormido era enorme, bastante para alguien que recién había empezado a entrenar. Estoy seguro que si sigues esforzándote, podrás llegar mucho más lejos, dijo el patriarca con una sonrisa apacible. Krilin y sobre todo Nana se sorprendieron por ese relato, pero más por el poder que habían obtenido, a lo que Krilin le preguntó al patriarca si podía desbloquear el poder oculto de cualquier persona, incluso el de un niño. A lo que el patriarca respondió que en efecto podía hacerlo, ya que toda persona posee poderes escondidos, y él tan solo se encargaba de despertar esos poderes.
El dúo se emocionó mucho por eso, porque eso significaba que Gohan, Kaede y los demás también podrían fortalecerse, y así tal vez consigan recuperar las esferas del dragón. Por lo que agradeciéndole al patriarca y despidiéndose de todos, Radiclonius y el pequeño hombrecito salieron de la casa para posteriormente despegar a una gran velocidad para llegar con sus amigos. Jajaja, esto es increíble, ahora somos mucho más rápidos que antes, dijo Krilin muy emocionado mientras sostenía la esfera del dragón en sus manos. Es verdad, jamás me imaginé que podría llegar a tener un poder como este, ya quiero llegar con los demás para sorprenderlos, respondió Nana también muy maravillada mientras le seguía el paso a Krilin. Fin del capítulo 14.